Hola, después de mucho tiempo finalmente es hora de traer esta historia al canal. Aquí comenzamos con esta nueva historia. Esta será una historia en base a otro anime que me gusta mucho, por lo que decidí hacerla a mi manera, sobre qué hubiera pasado si Tanjiro conocía sobre la respiración del sol desde niño, viendo su historia desde sus inicios hasta su ascenso como cazador de demonios. Sin más espera, comencemos. Capítulo 12. La perdida. Puff Tanjiro. Un par de días después de volver a ver a Hime y Mai y conocer a sus Tsugokus, volví a la residencia Rengoku y continué entrenando a Kyojuro, Senjuro y Obanai. Ellos seguían progresando y Kyojuro había estado yendo más seguido con Shinjuro a las misiones como su Tsugoku, mientras yo entrenaba y prepara a Obanai y a Senjuro para cuando fueran a la selección final. Hoy en particular, Kyojuro me pidió que nos enfrentáramos y viera cuánto ha mejorado. Él usaba con más destreza las 5 primeras posturas de su respiración y ocasionalmente las demás. Cuando estaba por acabar tomó distancia, él se preparó para saltar hacia mí. Kyojuro. Prepárate Tanjiro-san. No podrás detenerlo. Tanjiro. Adelante Kyojuro. Kyojuro. Respiración de las llamas, 5ª postura. Tigre de fuego. Kyojuro me retó y volvió a saltar hacia mí usando su 5ª postura. Era intimidante ver el tigre de fuego venir hacia ti, pero al respirar y concentrarse podía detenerlo. Tanjiro. Respiración del sol. Vals de fuego. Levante mi katana y la balanceé a ambos lados para lanzar 2 cortes de fuego cruzado que cortaron al tigre y chocaron con la katana de madera de Kyojuro, el cual estaba escondido detrás del tigre. Detuve a Kyojuro y él derrapó hasta detenerse al resistir mi vals de fuego. Kyojuro se cansó después de que superara otra vez al tigre de fuego y nos sentamos con Senjuro y Obanai. Kyojuro. Pronto superaré el vals de fuego Tanjiro-san, le dijo entusiasmado para después secarse el sudor. Tanjiro. Eres más fuerte, pero aún no puedes traspasar mi vals de fuego Kyojuro, le dijo en respuesta a su amigo. Obanai. Tienes que ir más rápido y con más fuerza Kyojuro. Kyojuro. Eso intento, pero Tanjiro-san ataca con fuerza con esa postura Obanai. Escuchamos a un cuervo y era el mío que vino con una nota atada en su pata, pero tenía una mirada seria fuera de la usual. Tanjiro. Hola, ¿por qué te ves así? Le preguntó algo preocupado por su cuervo. Lee la carta, es de Sakonji-san. Tanjiro. ¿Ya pasó la última selección final cierto? Preguntó sobre la selección a Senjuro. Senjuro. Sí, pasó hace 2 días. ¿Por qué Tanjiro-san? Tanjiro. Los chicos de los que les hablé debieron ir y haber vuelto, déjame ver. Abrí la carta y empecé a leerla, pero conforme lo hacía, quería dejar de hacerlo. Puff narrador. Tanjiro tomó la carta y empezó a leerla. Era la misma letra de Sakonji que conocía, pero a medida que leía las palabras escritas su sonrisa se desvaneció, tomando a Kyojuro, Senjuro y Obanai por sorpresa. Obanai. Creo que no fue algo bueno lo que escribió. Senjuro. Tanjiro-san, lo llamó preocupado. Senjuro y Kyojuro vieron como Tanjiro dejó la nota de lado y bajó la cabeza a espaldas de sus amigos, para taparse la cara con sus manos, tomando por sorpresa a sus amigos. Tanjiro. No puede ser, ¿por qué? ¿Cómo pasó esto? Se preguntó a sí mismo sin darle respuesta a sus amigos. Tanjiro caminaba mirando el suelo. Para Kyojuro fue nuevo ver a su maestro así, pero Obanai tomó la nota pero sin abrirla y leerla. Obanai. Tanjiro-san, ¿puedo? Le pidió permiso antes de leer la carta. Tanjiro. Sí Obanai, adelante. Obanai. Dice. Obanai la abrió y estaba viendo las letras para empezar a leer el mensaje del anterior maestro de Tanjiro. Tanjiro, espero no molestarte ahora que eres un pilar, pero necesito que vengas al monte Sagiri lo antes posible. Como recordarás, Sabito, Makomo y Giyu irían a la selección final meses después de que te fuiste, siendo la anterior que se llevó a cabo. Los 3 pasaron la prueba y les di permiso de ir con sus katanas. Sin embargo, solo Giyu volvió, Sabito y Makomo no lo lograron. Él me dice que fue atacado por un demonio y que apenas sobrevivió. No sabe cómo murieron pero no ha dicho mucho desde que llegó. Giyu ha estado deprimido y llorando, pero me dijo que se irá pronto del monte Sagiri. Temo lo que le pueda pasar, o que deje que un demonio lo mate. Él siente que sus muertes fueron su culpa, por lo que te pido que por favor vengas y hables con él. A mí no me escuchará más, pero sé que te escuchará a ti. Atentamente. Sakonji Urokodaki. Senjuro. Qué pena por él, expresó triste al escuchar lo que decía la carta. Kyojuro. Tanjiro-san, lo llamó y él reaccionó para voltear a verlos. Tanjiro. Sé que dije que hoy practicaríamos, pero tengo que irme Obanai, le dijo al pelinegro. Obanai.
Ve, será otro día Tanjiro-san, le respondió sin mucha importancia y con su serpiente asintiendo. Senjuro. Ese chico debe pensar en lo peor si perdió de esa forma a sus compañeros, opinó viendo a Banai. Tanjiro. Gracias, díganle a Shinjuro-san que volveré en unos días, y lo haré con él, les pidió a sus amigos y ellos asintieron. Kyojuro. Lo haremos. Tanjiro dio un salto y subió a la terraza de la casa para empezar a saltar por los tejados, para salir de la villa donde estaba y empezó a dirigirse al este, directo al monte Sagiri para ver a su maestro y a su amigo, pero en el camino no pudo evitar sentir la pérdida de sus primeros amigos reflejada en sus lágrimas. Ellos se prometieron volver a verse, pero eso ya no pasaría con dos de ellos. Tanjiro avanzó rápido y avanzó ganando más rapidez conforme respiraba apropiadamente, la velocidad con la que iba dejaba ver a todas las personas que lo alcanzaban ver el polvo que levantaba con sus pisadas. Tanjiro no se detuvo y al cabo de 6 horas de correr el pelirrojo empezó a ver la montaña que fue su primer lugar de entrenamiento. El monte Sagiri estaba a su vista y al llegar al sendero que conducía al ascenso a la montaña, lo subió para llegar a la casa de Urokodaki. Pocos segundos después vio la casa de su maestro y gracias al viento cruzado del monte Sagiri ubicó a su maestro. Tanjiro se dirigió al claro principal de la montaña y vio a Urokodaki en él, caminando hacia la montaña. Tanjiro. Sakonji-san. Urokodaki volteó al conocer la voz del cazador y vio acercarse a su anterior aprendiz ahora convertido en pilar, ya que para la fecha habían pasado 2 años desde la última vez que se vieron. Urokodaki. Tanjiro, has crecido, fueron las primeras palabras que dijo al ver nuevamente a su aprendiz. Tanjiro. Vine tan pronto como puede cuando mi cuervo me entregó tu carta. ¿Dónde está Giyu? Le preguntó buscando a Giyu con su vista. Urokodaki. Él, acaba de irse camino al sur, dijo que se iría y aunque le dije que vendrías no esperó y se fue. Tanjiro. Al sur, volteando su mirada, se fue por el sendero principal. Urokodaki. Cambiaste desde la última vez, pero ya habrá tiempo para hablar, trae a Giyu por favor, le dijo cortando la conversación y dejándolo ir. Tanjiro. Hai, Sakonji-san. Tanjiro se dirigió al sur para bajar la montaña en busca del pelinegro, dejando atrás a su maestro que seguía sorprendido de verlo tan repentinamente y con el nuevo aspecto que ahora tenía el joven pilar. Urokodaki. 2 años, pasaron 24 meses y ahora tienes el aspecto de todo un pilar. Tanjiro habló para sí mismo al reconocer el cambio del pelirrojo. Tanjiro bajó el monte Sagiri y siguió el camino que llevaba al sur. Sorprendentemente para él no tuvo que avanzar mucho hasta ver a un chico de jaori rojo, que caminaba con la cabeza baja y con su cuervo volando a su alrededor. Tanjiro dejó de avanzar tan rápido y se acercó al chico, pero apenas lo hizo supo que olía a tristeza y dolor puro. Tanjiro. Giyu. Lo llamó esperando que se detuviera y lo viera. Giyu. No quiero hablar ahora. Tanjiro. Giyu siguió caminando ignorando al pelirrojo, pero Tanjiro lo seguía para no dejarlo irse en ese estado que tenía. Tanjiro. Giyu espera. El pelinegro ignoró a Tanjiro y siguió caminando sin lograr dejar atrás al pilar, seguían uno tras del otro sin que Tanjiro dejara de tratar de hablar con él. Tanjiro. Giyu, por favor escucha, no es. Giyu, volteando a verlo llorando, mi culpa. Por mi culpa Sabito y Makomo están muertos. Se suponía que nos cuidaríamos entre nosotros pero no pude hacer nada. Por mi culpa mis hermanos están muertos. Tanjiro. Fui débil y los dejé morir cuando nos separamos. No merezco ser un cazador de demonios. Debí morir con ellos. Las palabras de Giyu estaban llenas de dolor mezclado con decepción y tristeza. Para Tanjiro era fácil saberlo solo con escucharlo y recibir el olor que de él provenía. Tanjiro también estaba triste por las muertes de sus amigos. Él se acercó al pelinegro y se agachó para secarle las lágrimas. Tanjiro. Ellos siguen contigo, esa amistad que conservas es lo que los une. Giyu, si mueres solo harás que Sabito y Makomo estén tristes. Giyu. ¿Y qué se supone que haga? Me quede solo. Tanjiro. No lo estás, me tienes a mí, y a Sakonji-san. Hay más cazadores y personas que saben por lo que pasa si te entienden. Giyu. ¿Qué hago? Tanjiro-san? Tanjiro. Aceptar la realidad, es la única salida. Giyu. Tanjiro lo abrazó y Giyu lloró en su hombro dolido por los pensamientos que lo atormentaban sobre su falla. Tanjiro volvió con Giyu a Monte Sagiri y ambos regresaron. Urokodaki los vio volver y Giyu le pidió perdón a Urokodaki por no escucharlo con respecto al no esperar a Tanjiro, para después irse hacia los claros de la montaña para estar solo, dejando afuera de la casa a Tanjiro y a Urokodaki. Tanjiro. Triste al ver el resultado de su regreso. Giyu. Urokodaki. No se parece al que conociste. Tanjiro, le afectaron demasiado sus muertes.
Tanjiro. Pareciera que una parte de él también murió con ellos. Urokodaki. Fue lo que le pasó, ¿y qué hay de ti, Tanjiro? Le devolvió la pregunta al pelirrojo. Tanjiro. También me afectan Sakonji-san, me lamenté y lloré mucho cuando volvía al monte Sajiri, le respondió honestamente a su maestro. Urokodaki. Puedo notarlo, pero no me refería a eso, cambiando el sentido de su pregunta hacia Tanjiro. Tanjiro. ¿Es sobre mí? Urokodaki. Sí, no te veía desde hace 2 años y ahora eres todo un pilar, eres el segundo pilar del sol en siglos, bien hecho, le respondió felicitándolo por su estado actual. Tanjiro. Sí, gracias, son unos 400 años desde que lo fue Yoriichi, Sakonji-san. Urokodaki. Hubiera querido que nos viéramos de mejor manera, pero dime Tanjiro, ¿cómo está la situación de los cazadores? Tanjiro. Un poco igual a como estaba cuando me fui Sakonji-san, somos 4 pilares y 45 cazadores aproximadamente, también he conocido a muchos aspirantes que son talentosos y, se detuvo haciendo una pausa al recordar sus últimas amistades, a muchos que serán pilares, tengo esperanza que le demos la vuelta a la balanza pronto. Urokodaki. Estás siendo optimista, demasiado Tanjiro, destacó lo nuevo que tenía el pelirrojo. Tanjiro. Oyakata-sama es así, me contagio un poco la esperanza y optimismo que tiene. Urokodaki. Sonriendo detrás de su máscara, estoy feliz de ver que has crecido, pero aún es pronto para decir que llegaste a ser lo que debes ser. Tanjiro. Aún no soy tan fuerte como otros pilares, pero Shinjuro-san es en verdad muy fuerte, me dijo que tú lo entrenaste aquí. Urokodaki. Sí, traje a Shinjuro cuando su padre se retiró para enseñarlo y ayudarlo a mejorar, supongo que su hijo también entrena contigo, le preguntó sobre el hijo de su anterior aprendiz. Tanjiro. De hecho, no es precisamente así Sakonji-san, llamando la atención del expilar, Kyojuro y Senjuro son sus hijos y hay un tercero llamado Obanai, Kyojuro fue a la selección final hace unos meses y es un buen cazador, pero los 3 me piden que sea yo quien los entrene, lo hago como tú nos entrenaste a nosotros, creo que es apropiado y funciona. Urokodaki. El aprendiz se convirtió en maestro, aunque pienso que aún es pronto para que entrenes a otros, sé que lo haces bien, lo reconoció y Tanjiro bajó la cabeza en agradecimiento, pero, ¿por qué olías a aprecio cuando dijiste que conociste a muchos que serán pilares? Tanjiro. ¿Qué? No, por nada Sakonji-san, tratando de excusarse por la respuesta de su maestro. Urokodaki. ¿Seguro? Tanjiro. Sí, conocí a muchos cazadores y las personas de los pueblos han sido amables, debieron mezclarse un poco, se excusó ante su maestro tratando de actuar natural. Urokodaki. De acuerdo, este muchacho me llena de orgullo, pensó para sí mismo al saber de qué se podría tratar. Ese día fue el primero de la semana en que Tanjiro permaneció en el monte Sajiri, por parte de Giyu se vio que él tuvo su manera de pasar el duelo de Sabito de Makono, él se mantenía solo hasta que volvía con Tanjiro y Urokodaki, por 6 días se comportó así hasta que tuvo que aceptar que ellos nunca volverían, una noche cuando volvió a la casa de Urokodaki, el pelli negro escuchó al cuervo de Tanjiro llegar, y se esperó escondido antes de entrar para escucharlo. Tanjiro tienes una misión, está en el pueblo cercano, le dijo a Tanjiro sobre su nueva misión. Tanjiro. No está muy lejos, puedo ir y volver pronto Sakonji-san, lo pensó rápidamente y decidió ir. Urokodaki. Ve, le diré a Giyu que volverás al amanecer. Tanjiro-san, ¿puedo ir contigo? Le preguntó una voz cercana. Tanjiro y Urokodaki vieron a Giyu entrar, y pedirle a Tanjiro ir con él con la cabeza baja. Tanjiro. Por supuesto, si te sientes listo y quieres venir vayamos Giyu, ponte tu uniforme y vayamos, puede que ya lo haya superado, pensó creyendo que ya pudo salir del vuelo. Giyu, bien. Giyu fue a su habitación de la casa y vio su uniforme de cazador azul oscuro, él se lo puso con su jaori rojo, tomó su katana Nijirin que puso en su cinturón y salió con Tanjiro, ambos se despidieron de Urokodaki y siguieron al cuervo de Tanjiro para ir a dicha misión, siendo la primera misión del joven cazador novato. Ambos se dirigieron al pueblo pequeño que les indicó el cuervo de Tanjiro que iba seguido del cuervo de Giyu, al llegar empezaron a buscar al demonio que debía estar rondando las casas, ninguno vio nada fuera de lo normal pero en unos segundos ambos se movieron por una sombra que saltó hacia ellos, tanto Tanjiro como Giyu desenfundaron sus katanas para protegerse, de 2 zarpazos que iban directo hacia ellos, lo primero que Tanjiro vio al defenderse fue que la katana de Giyu era plateada y normal, para que de a poco se volviera azul en el filo y negra en el revés, dejando entender que no la había sacado desde su entrega, ambos vieron al demonio que estaba frente a Giyu, esperando su primer movimiento.
¿Por qué tienes esa cara? ¿Te obligaron a venir? Le preguntó más cerca de él y sin recibir respuesta. Tanjiro. Giyu atento. Giyu se mantenía al margen de las palabras de ese demonio, con una expresión seria, y cuando corrió hacia él para atacarlo, Tanjiro pensó que se congeló frente a él, antes de que diera el salto que lo llevaría a detenerlo antes de que llegara a Giyu. Tanjiro vio a Giyu respirar de la forma en que Urokodaki le enseñó. Giyu. Concentración total. Respiración de agua, tercera postura. Danza de las corrientes. Giyu se movió rápido de lado evitando el zarpazo, al balancear su katana y una corriente de agua, se manifestó y giró hacia el demonio, para lanzar un tajo hacia él que cortó su cabeza y lo hizo caer de lado, para que en el momento de tocar el suelo, el cuerpo del demonio empezara a desintegrarse hasta desaparecer. A Tanjiro le sorprendió mucho la respuesta inmediata que tuvo Giyu frente a la situación, reflejando el cambio que tuvo en los meses en que se separaron. Giyu, ¿eso es todo, Tanjiro-san? Le preguntó sin muchas emociones en sus palabras. Tanjiro, reconociendo el cambio que tuvo, sí, te volviste muy ágil, Giyu. Giyu, cambié mi tempo y muchas cosas más también, como tú desde que te fuiste, le respondió a la pregunta que le hizo. Tanjiro, puedo verlo. Giyu, ¿podemos ir a otra misión? Aún estoy calentando. Tanjiro, de acuerdo. Los cuervos de ambos cazadores bajaron con ellos y el cuervo de Giyu le dijo de una nueva misión. Tanjiro hizo una reverencia en respecto a ese demonio y Giyu lo vio sorprendido antes de irse. El cazador novato y el pilar fueron a otro lugar, que era una villa de mayor tamaño donde un demonio había sido visto recientemente. Al llegar, Tanjiro le hizo señas a Giyu para subir a las casas y revisar desde arriba y él asintió siguiéndolo. Ambos recorrían la villa buscando señales del demonio hasta que Tanjiro lo vio. Estaba caminando en silencio bajo la sombra de una casa. Cuando se preparó para saltar, Giyu tomó la iniciativa y saltó del lado derecho de Tanjiro antes de él. Giyu, respiración de agua, cuarta postura. Golpe de la marea. Cuando el demonio lo escuchó, Giyu ya estaba detrás de él y le lanzó un tajo que cortó su cuello en un movimiento, dejando ver un corte leve de agua. Tanjiro se dio cuenta de que Giyu ahora no solo era más rápido, sino que su control al manifestar la corriente era mejor. Tanjiro, bajando junto a Giyu, eres mejor manifestando la corriente, Giyu. Giyu, gracias, Tanjiro-san, cuando corté la roca encontré la forma de mejorar mi corriente. ¿Podemos ir a otra misión? Le preguntó al terminar su segunda misión. Tanjiro, Giyu, mejor dejémoslo hasta aquí, no te confíes si vas en racha, le aconsejó y él asintió a lo que le dijo. Giyu, entiendo. Tanjiro, volteando a donde desapareció el demonio, descansa en paz. Giyu, ¿por qué hace eso? Pensó al ver lo que hizo Tanjiro. Después de esa última cacería, Tanjiro y Giyu volvieron caminando al monte Sajiri. En el camino no hablaron mucho hasta que empezaron a llegar y Tanjiro rompió el silencio. Tanjiro, ahora, eres más fuerte, Giyu, si vas a una misión puedes pelear contra un demonio y vencer. Giyu, gracias, aunque tuve que esforzarme al seguirte, eres muy rápido y no te cansaste. Cuando fuimos a la segunda villa, respondió al cumplido del pilar, supongo que sí mejore. Tanjiro, eres más dinámico, diría yo, y tu control de la corriente también lo es. Ambos siguieron caminando en silencio, hasta que fue el turno de Giyu para romperlo. Giyu, Tanjiro-san, tú les dijiste que descansaran en paz a los dos demonios que vimos, ¿por qué? Preguntó confundido por las acciones del pelirrojo. Tanjiro, porque también eran personas, Giyu, antes de ser demonios eran personas como tú y yo, se merecen algo de respeto después de que los cazamos. Giyu, pero ellos matan sin remordimiento, no se lo merecen, opinó de forma seca a la respuesta de Tanjiro. Tanjiro, ¿por qué están perdidos y solo recuerdan su vida cuando les cortamos la cabeza? Los demonios son personas que hay que salvar de sí mismo. Giyu, en sus pensamientos, él no cambió en nada, no parece que no te haya visto en 2 años, Tanjiro-san, ya veo. Ambos regresaron al monte Sajiri donde Urokodaki los esperaba. En una semana se perdieron a 2 jóvenes talentosos en el monte Fumikazane en la selección final, y Sabito y Makomo no serían los últimos en perderse en esa montaña donde cada vez los cazadores que sobrevivían eran menos. Hasta aquí este capítulo, espero que les haya gustado. Si quieren apoyarme pueden dejarme su like y los invito a comentar acerca de qué les pareció el capítulo. Si quieres que te salude en el próximo capítulo, pídemelo en los comentarios. Sin más, me despido hasta el próximo capítulo, adiós.